porque el niño es un reflejo de la educación de los padres. Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Hace una semana fui a un manicomio a ver a un amigo mío. No era uno de los pacientes, él es doctor. Hacía tiempo que no le veía y estuvimos hablando y le felicité porque va a ser papá, va a tener un hijo. Hablamos de varias cosas y me llevó a contarle algo que hacía mucho tiempo, décadas, que no pensaba en ello. Le dije, no, estudié la primera parte de mi vida en un colegio público y acabé mi formación básica en un colegio privado. Y le expliqué la diferencia entre uno y otro. El colegio público era un colegio público de clase media-baja. Eran hijos de trabajadores. Por lo que todo era plano. No había nada destacado. Siempre había un elemento, uno o máximo dos, que tenían problemas, pero eran casos aislados, porque era gente normal. Sí, normal. La mayoría, que es un esquema donde se puede catalogar a un gran número de individuos, es lo que se considera normal. Eso es relativo, pero lo usamos en este momento para poder seguir contando la historia. De ahí pasé a un colegio privado, de los que se paga por ir. Y la diferencia es que los que van al colegio privado son los hijos de los que dan las órdenes o contratan a los papás de los otros. ¿Y qué me encontré ahí? Auténticos psicópatas. Claro, estaba acostumbrado a un esquema de comportamiento de respeto a la autoridad. Ahí me encontré con que estos individuos, estos niños, no respetaban a la autoridad. Como he dicho antes, eran auténticos psicópatas, porque se comportaban como tal. Allí vi una total deshumanización por parte de los alumnos del centro, que aquellos que eran más débiles sufrían malos tratos por parte de los alumnos, desobediencia y una total carencia de humanidad. Una carencia total de empatía, descontrol por parte del profesorado. No tenía la figura de autoridad que tenía en la educación pública. Estaba acostumbrado a una forma de ser, que es que el niño era obediente. Aquí no. Aquí el niño no era para nada obediente. ¿Qué demuestra esto? Os vais a sorprender. Demuestra cómo son los padres. ¿Por qué? Porque el niño es un reflejo de la educación de los padres. Porque no nos equivoquemos. Los profesores enseñan, no educan. La educación viene de los papás. La situación actual en la que nos encontramos, del fracaso escolar, viene porque los padres no son conscientes de que tienen que educar. O no tienen la capacidad, o simplemente, como he visto más adelante, en algunos casos les suda la polla, mandan al niño al cole. No, la función de un padre es ser padre. Si no, replantéatelo. Vi la diferencia entre un colegio público y la de un colegio privado, donde iba, pues por ejemplo, iba la hija de un cónsul de un país tercermundista, el director de una multinacional, hijos de empresarios. O sea, era, claro, si ya desde pequeñito tienes un comportamiento así, imaginaos cuando lleguen a adultos, son auténticos depredadores. Así es como se perpetúa el ciclo. Pero ojo, estamos hablando de finales del siglo XX. Todo esto ha cambiado. Y en parte ha cambiado, ¿por qué? Porque la carencia produce el mismo efecto que la saturación. Ante la destrucción del bienestar de la sociedad es un ente que va cambiando con el tiempo, aunque no se lo percibamos como tal. Lo que sí va destruyéndose es el esquema que existía de una época para pasar a otro. Entonces, en principios de era, ya se podía apreciar que el esquema del siglo XX o de control sociológico pues ya no funcionaba. ¿Por qué? Porque los niños ya tenían otras inquietudes que, por ejemplo, los de mi generación no tenían, y querían lo que se llamaría bienes materiales.
quieres unas Nike que valen 50.000 pesetas. En un esquema mental de época, pues tú nacías ahí y te quedabas ahí. Ahora no, ahora tú naces ahí, pero quieres lo que tienen los que tienen una capacidad adquisitiva más amplia. Vale. A ver cómo consigues sacar 5 kilos de un saco de 1 kilo. La cuestión es que en el año 2002 aproximadamente pude ver, porque aún existía ese esquema, aunque ya la figura de autoridad del maestro había desaparecido. Y desapareció en 4 o 5 años, ¿eh? Concretamente, sí, en 4 años la autoridad del maestro que se respetaba de forma intuitiva desapareció. Sí, entre el 96 y 2000, sí, en 4 años. La figura de respeto que se tenía el docente desapareció. Entonces, ¿por qué estoy soltando toda esta historia? Porque voy a explicar una parte que conozco. He trabajado de formador. De hecho, las más de las veces siempre ha sido con personas adultas de un margen de edad entre 18 y 20 y pocos años. Alguna que otra vez adultos. En pocas ocasiones he trabajado con niños. De hecho, concretamente, solamente he trabajado con niños 3 veces. Por eso, en un momento concreto de la historia, conocí cómo era la educación pública en una zona marginal. No deprimida ni pobre, sino marginal. Por un lado, conocía el extremo de los que poseían y por otro lado, conocí el extremo de los que carecían por completo. Año 2002. Valencia capital. Me encontré un niño de un hogar totalmente desestructurado, madre enajenada, con trastornos mentales no diagnosticados, separada, en una zona marginal, no deprimida, marginal, donde pues se convivía con criminales. Entonces, aunque él no era un criminal, sí que estaba conviviendo en el tejido donde operaban los criminales. Era un niño de primero de la ESO. Un fracaso escolar con patas. Su hermana, menor, ya era una enferma mental. La hermana, desgraciadamente, era un caso perdido. Sí, era un caso perdido. Más que nada por los malos tratos. Porque el niño me contaba cómo su madre cogía la correa y le pegaba. La hermana, al tener que sobrevivir, había generado un ego tan potente para sobrevivir en ese entorno, pues que plantaba cara a la madre. Y la madre pues estaba con un maromo, mutilado, politoxicómano. Claro, a ver cómo actúas ahí. A no ser que se sacara de ese entorno y se le pusiera en otro entorno, pues no tenía nada que hacerse con ella. Pero el niño, que había tenido una infancia, bueno, una primera parte de su infancia normal, y que se encontraba en un hogar desestructurado y destruido, en un entorno totalmente hostil, pues era bastante normal. En ese colegio público te encontrabas lo mismo que en el colegio privado. Auténticos psicópatas. ¿Por qué? Porque tenían que sobrevivir. Entonces iban obligados y claro, lo que les contaba el profesor, pues les sudaba la polla. Entonces cuando tienes un profesor con 30 alumnos, de los cuales 35 pues quieren rajarte, pues entiendo que el profesor esté desmotivado y los alumnos no aprendan. Entonces me puse a hablar con el niño. Simple y llanamente hablar. Y toda la información que necesitaba me la dio el niño. Tras escuchar, puedes actuar. Evidentemente el niño pues se sintió bastante bien por poder contar lo que le pasaba. Y es más, aprendí por qué no aprobaba. Le expliqué una cosa muy simple. Le expliqué a hacer apuntes. Sí, señor. Le expliqué cómo subrayar el texto, simplificándolo, y luego le expliqué cómo plasmar eso en un folio u hoja de libreta. Una vez ya supo eso, le expliqué cómo estudiar. Y es muy simple. Léelo 3 veces. Pasas al siguiente. Lo lees una vez y repites la operación leyéndolo 3 veces. Así progresivamente ibas asimilando información. Y la primera vez léelo en voz alta. Es más, en alguien de 14 años es
y se graba a fuego. ¿Y qué me encontré a la semana siguiente de explicarle esto? Un niño de 14 años que entró por la puerta con una sonrisa de oreja a oreja, feliz, experimentando la sensación de éxito porque había aprobado un examen, había aprobado una materia que no había aprobado nunca en la vida y estaba experimentando la sensación de éxito y más, de superación. Y vino, se puso enfrente de mi mesa y empezó a contarme lo que le había pasado, que le dio la pregunta y empezó a soltar todo y estaba feliz, feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, rojo por la sangre que fluía por su ser, experimentando una gran alegría, que en ese momento pues sería similar a la que tienes cuando coges a tu hijo recién nacido, para que os hagáis una idea de la felicidad que experimentaba ese crío. ¿Y por qué pudo ser esto? Porque se le había explicado lo que tenía que hacer. Ejemplo, decirme hola en sueco. No sabéis, porque no os han enseñado a hablar sueco. Entonces, si tú le dices a alguien de 14, 10, 7 años, estudia, por mucho que ponga de su parte, generará, si pone mucho de su parte, pues asimilará la información. Pero ahora bien, si encima le explicas cómo hacerlo, seguro que si no tiene problemas, lo va a hacer. Y ese es el problema. Estáis pidiendo a niños que estudien. Pero ahora la pregunta que os hago, ¿les habéis enseñado a estudiar? Muchos de los problemas que tienen de enseñanza son porque no se les da los parámetros que necesitan para poder ejecutar lo que se les pide. Yo entiendo que hay un sistema educativo, pero hay que ser coherentes. No puedes pedirle a alguien que no tiene algo que lo dé, o que haga algo que no está capacitado para hacer. Lógica cartesiana. Vale. Esa fue la primera vez que trabajé con un niño. El cambio que hubo fue muy positivo, porque ese niño, pues con el paso de los años, porque le volví a ver 3 o 4 años después, seguía estudiando. Si no hubiera coincidido conmigo, ese niño nunca hubiera aprendido a estudiar y no hubiera desarrollado una actividad que está desarrollando en la actualidad porque se formó en algo. Simplemente hubiera salido de la ESO. ¿Por qué? Porque estaba en un entorno hostil que era proclive para ello. Evidentemente el entorno es un factor, pero es un factor muy grande. Vale. Entonces eso es lo que te encuentras en un colegio público del espectro más bajo de la sociedad. Por un lado te encuentras un colegio público en una zona neutra, por lo tanto no hay elementos hostiles, eso era antes, ahora los colegios en capitales, pues la verdad, mirar el perfil del alumno, es raro que encontréis, bueno, no es raro, pero a que no encontráis muchos autóctonos, si los padres pueden evitarlo en la educación pública. ¿Por qué será? Os podéis ver que los dos extremos son iguales, son entornos hostiles, solo que uno lo tiene que hacer para sobrevivir y en otro mejor calidad social de vida o mayor campo de acción, como quiera verse. Esto fue en el año 2002. Ahora me voy un poco más al año 2007 en Barcelona. Ahí fue la segunda vez que trabajé con un niño. Concretamente una niña de 4 años. Y vais a ver la magia. En media hora conseguí que dibujara una cara. La madre flipaba. ¿Por qué? Porque si veis el de los dibujos que hace un niño de 4 años, pues son dibujos de un niño de 4 años. Pero cuando ves un dibujo de un niño de 4 años equilibrado, reconocible, y encima bien hecho, flipa si eres un adulto. ¿Y por qué pudo ser esto? Por una cosa muy simple. Porque al ser un niño de 4 años, no tiene un pozo cultural de la experiencia vital que le limite. Simple y llanamente, el hemisferio izquierdo te limita. Te dice, no puedes hacerlo. Claro, estamos hablando de alguien de que no está contaminado, de que aún no le han dado hostias.
de que no lo ha pasado mal. Entonces, claro, perfectamente las indicaciones que le daba las cogía al vuelo, y es más, sabía que podía hacerlo porque no tenía ningún elemento que le dijera que no podía hacerlo. Magia. ¿Os imagináis cómo funcionaría una educación en la cual se centrara en eso? ¿Cómo serían esos individuos una vez se incorporan a la vida adulta? Sorprendente. Año 2015. Me encontraba en Valencia Capital otra vez. Es la tercera vez que volví a trabajar con un niño y ya nunca más he vuelto a trabajar con menores. El niño era un niño normal y corriente. Le obligaron a repetir segundo de EGB. Es más, como no funcionó, porque nunca funciona, digan lo que digan, el hacerle repetir segundo de EGB, lo tuvieron que llevar a un colegio de retrasados mentales. Pero tengo que añadir que el niño para nada era un retrasado mental. El niño es hijo de alguien famoso. Eso ya de por sí, el creerme, ya me dio indicaciones. De hecho, cuando el niño entró por la puerta del centro, iba 2 metros por detrás de su madre. La cuestión es que me pongo a hablar con el niño, le pido que me haga una serie de dibujos, y en los dibujos pues pude ver las inquietudes que tenía y cómo era la vida en su familia. Ya está. Veía cómo retrataba a su madre, el trabajo que hacía su madre, y veía pues la carencia de su padre, porque no voy a explicar quién era el padre, pero el padre tengo que decir que por motivos laborales pues a lo mejor se tiraba meses sin aparecer, bueno, meses, semanas y alguna que otra vez meses sin aparecer por casa. Bueno, vamos a ver, por cómo era la madre sé que se querían, pero también es verdad que la situación laboral de ellos pues es la que tenían. Pero eso repercutía en el pitufo. Me encontré con un niño yendo a un centro de retrasados mentales cuando no era retrasado mental, y el único problema que tenía ese niño de segundo, que tenía que estar ya en tercero o cuarto en ese momento, es simplemente el mismo problema que me encontré en el puto 2002. Le estás pidiendo al niño una cosa que no puede ejecutar porque no sabe hacerla. Ya está. Por otro lado, también tenía un déficit de energía. Pero claro, todos los niños lo tienen y eso se solucionaba con una actividad extraescolar física, ya sea fútbol, ya sea béisbol, ya sea karate, ya sea judo. La cuestión es que tenía que hacer una actividad que le cansara para que luego cuando llegara a casa pudiera moverse y actuar en su campo de acción. Pero bueno, indiferentemente de la actividad física, que eso también en un momento dado es bien dirigido, es indiferente, aunque ayuda para temas también neurológicos del niño, el problema era ese, que le estabas pidiendo una serie de cosas al pitufo que no podía hacer. ¿Por qué? Porque nadie le ha enseñado en su momento a hacerlo. Entonces tengo un niño que tenía que estar en tercero o cuarto de un sistema educativo general básico normal, que está repitiendo segundo en un centro de retrasados mentales. ¿Es para darse de cabezazos contra la pared? ¿Vosotros sabéis los problemas que va a arrastrar ese niño de traumas cuando sea un individuo adulto de entre 20 y 30 años? La insatisfacción existencial que va a tener. Y es más, el daño que se le ha provocado ya de niño. Es que creerme, me daría de cabeza. En ese momento, cuando terminé de entrevistar al niño y hablé con la madre, porque se lo dije tal cual, el problema que tiene tu hijo es de estimulación y es más, se le está pidiendo una serie de cosas que no se le ha enseñado a hacer. Entonces, ¿cómo se las pides? Me hubiera dado de cabezazos contra la pared por el daño mental a corto, a largo y a medio plazo que está sufriendo ese individuo. Pues sí, a fecha de hoy ese niño pues ya será un adolescente, fracaso escolar, posiblemente, pero la experiencia en otros casos similares me ha demostrado que esto es lo más probable. De hecho, me gustaría equivocarme. El problema que dije ya en 2015 a un profesor, a un maestro infantil concretamente, es que el 99,9% de los problemas que tiene un niño no son del niño, son de los padres. Porque como he dicho antes,
Los profesores enseñan, no educan. La educación viene de los padres. Y si el profesor está en un entorno hostil, porque el centro está, o bien, en una zona totalmente marginal, y tiene un número excesivo de alumnos de los cuales no se puede hacer cargo, no puede enseñar, no puede dar las herramientas que necesitan los alumnos para luego ejecutar lo que se les pide después. Porque como he dicho antes, decirme hola en sueco, a que no sabéis, ¿por qué? Porque no se os ha enseñado sueco. Entonces, ¿cómo le estás pidiendo a alguien que no ha estudiado en su vida, que no se le ha enseñado a estudiar, que estudie? Aparte de los problemas que pueda tener luego en su núcleo familiar, que también pues, pueden ser acentuados por el entorno en que se encuentre. Y esa es la triste realidad del estudio, del estudiante, del profesor y del entorno. Así que, sin nada más que decir, si os ha gustado este vídeo, por favor, dale al like. Si estáis suscritos al canal, por favor, suscribiros y al cero os pido que le deis a campanita para ver nuevos. Adiós y gracias y os espero en un nuevo vídeo programa.